Ahora, esta configuración es una configuración pues en paralelo. Las dos corrientes, tanto la caliente como la fría, están circulando en la misma dirección a lo largo del equipo. También podríamos tener una configuración en contracorriente, así, en donde los fluidos circulan en dirección contraria, uno respecto al otro dentro del equipo. En este caso, yo estoy tomando uno, le estoy colocando uno al punto de entrada y dos al punto de salida. Bueno, entonces aquí habría un cambio. Bueno, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Las ecuaciones no van a cambiar. Inclusive, la ecuación de diseño va a ser similar. Pero en realidad sí hay un cambio. La única diferencia, bueno, cuando uno observa aquí, ve que las tres ecuaciones son iguales, ¿no? Pero sí hay un cambio, y el cambio está en el delta t logarítmico medio. Y ahí está el cambio. El delta t logarítmico medio o medio logarítmico para un sistema en paralelo no es igual que para un sistema en contracorriente. Un sistema o un intercambiador que trabaja con flujos en paralelo genera un perfil de temperatura más o menos así, de esa manera. Si esto fuese la longitud del equipo, entonces uno observaría que la temperatura del fluido caliente, como es de esperarse, empieza a descender a medida que avance por el equipo, y la temperatura del fluido frío empiece también empiece a ascender a medida que avance por el equipo. Eso es correcto. No siempre es curvo, así como está acá. Mucho va a depender de cómo usted esté manejando este CP y cómo usted esté manejando este coeficiente global de transferencia. Mucho depende de eso. Podría ser una recta o la curva podría estar hacia arriba y no hacia abajo como está acá. Y aquí podría ser hacia abajo y no hacia arriba. Cuando digo hacia abajo es obviamente una curvatura no por debajo de este punto, pues no, sino que no tenga esta curvatura hacia arriba, sino ligeramente hacia abajo, pero siempre ascendiendo. Eso al final depende de las propiedades del fluido. Sin embargo, algo que usted tiene que tener siempre presente es que el perfil de temperatura del fluido caliente, me refiero a este es el perfil de temperatura, no puede estar por debajo del perfil de temperatura del fluido frío, ni tampoco puede cortarlo, o sea, no se pueden cruzar. Y cuando decimos que no puede hacerse eso, no nos referimos a que puede hacer eso posible, pero no debe hacerlo. No, no, no. Eso no es posible. Cuando decimos que usted no debe hacer eso, nos refiere a que usted no debe pensar que puede ocurrir eso. Eso nunca va a ocurrir. Por lo tanto, usted cuando hace el diseño de un intercambiador o evalúa el funcionamiento de un intercambiador, no puede suponer que podría ocurrir el cruce de perfiles. Una suposición de ese tipo implicaría que está transgrediendo la segunda ley de la termodinámica. Porque si fuese solo por la primera ley de la termodinámica, sí es posible que ambos perfiles se crucen. Eso nunca va a ocurrir, ¿no? Y para ello tenemos la segunda ley, que nos indica que la energía siempre fluye del lado caliente al lado frío, nunca al revés. Por lo tanto, si va a haber aquí una transferencia de energía, pues este perfil siempre tiene que estar por encima. ¿Pueden los dos perfiles tocarse en este punto, aquí al final? Porque vemos que este sube y este baja. Entonces, tal vez si el intercambiador fuese más largo, tendría más tiempo para seguir subiendo y este para seguir bajando, y en algún momento ambas temperaturas sean iguales. Ya, desde el punto de vista de la termodinámica, eso sí es posible. Pero la termodinámica nos habla de las condiciones límite de las cosas, lo que es posible que pueda ocurrir, pero que no necesariamente es factible que ocurra o es viable que ocurra. ¿En qué sentido? La termodinámica le dice a usted, por ejemplo, qué reacciones podrían ocurrir. El oxígeno puede reaccionar con el nitrógeno para formar óxidos de nitrógeno.
Si uno hace un análisis termodinámico de esa reacción, pues la termodinámica le dice que sí pueden reaccionar, pero no le dice en cuánto tiempo. Eso le dice la cinética. En este caso de un intercambiador, ¿es posible que estas dos temperaturas sean iguales? Sí, pero para que eso ocurra, la longitud del equipo tendría que ser infinita, porque que las dos temperaturas sean iguales equivale a alcanzar el equilibrio térmico, que es una condición termodinámica. Si es posible alcanzar el equilibrio térmico. Ahora el detalle es cómo lo consigues. No, bueno, para conseguir eso tu intercambiador tendría que ser inmenso. Y eso ya no es viable, eso no es probable que se pueda ejecutar. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, no es práctico, no es viable, no es recomendable, no es lógico pretender que la temperatura, que estas dos temperaturas sean iguales o al menos aproximadamente iguales. Esa es una mala decisión, porque eso te va a llevar a un diseño inapropiado de un equipo. Te va a salir un equipo inmenso, más grande que el planeta Tierra. Eso es un absurdo desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, estas dos temperaturas nunca van a ser iguales. Ahora, en una configuración en contracorriente, los perfiles de temperatura serían más o menos así. Fíjense que aquí también se mantiene el hecho que el perfil caliente está por encima del perfil frío. Por lo tanto, la energía en cualquier parte del equipo está fluyendo siempre del lado caliente al lado frío. En algunos casos, y eso va a depender mucho del diseño que usted realice, eventualmente podría usted tener que la temperatura a la salida del fluido frío sea mayor que la temperatura de salida del fluido caliente. Podría darse eso, sí. ¿No? Mientras que esa temperatura no sea mayor que esta, no hay problema. Y mientras que esa temperatura sea mayor que esta, también no hay problema. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo con eso que siempre esta temperatura debe ser mayor que esta de aquí, no. Esta podría ser igual mayor que esta, o podría ser iguales, o podría ser este menor que este. Lo que se analiza son las temperaturas que se encuentran en el mismo nivel. Eso es lo que no deben cruzarse. Les había indicado que la única diferencia entre el sistema de ecuaciones que tenemos aquí está en el delta T logarítmica. El delta T logarítmica pues es una expresión de este tipo, ¿no? Y no es igual para un proceso o un intercambiador en paralelo que un intercambiador en contracorriente. Hay diferencia. La fórmula les puede parecer tal vez un poco complicada, difícil de recordar, pero en realidad no lo es. Es bastante sencilla. Lo único que usted tiene que hacer es esto. Cuando tenga un sistema de este tipo, tiene dos corrientes en un intercambiador, sea paralelo o contracorriente, usted solamente enfóquese en los costados, en los laterales. Este es como si fuese un extremo del intercambiador y este es el otro extremo. Y luego calcule el delta o la diferencia de temperaturas. Por supuesto, mayor, menor, pues no lo haga menor, mayor. Aunque también se pueda, pero no se complique la vida. Temperatura mayor menos temperatura menor. De este lado, ese es un delta. Y del otro lado también, un delta. Temperatura mayor menos temperatura menor. Teniendo ambos deltas, simplemente dice acá, un delta menos el otro delta entre logaritmo de un delta sobre el otro delta. ¿Cuál? Este primero, cualquiera. Lo que usted quiera. Si quieres este menos este, entonces será abajo logaritmo de este entre el otro. O sea, no lo vas a hacer al revés, bueno. Y listo. No hay necesidad de memorizarse toda esta fórmula. Ahora aquí, igual. Un delta de temperatura, que es esta temperatura caliente menos esta fría. Pero ese está entrando y ese está saliendo, no importa. Es el delta de temperatura de este extremo del intercambiador. Y aquí también un delta de temperatura de este extremo del intercambiador.
Y luego dices, este delta menos este delta que está aquí, entre el logaritmo natural del primer delta entre el segundo delta. Y ya está. Es una resta y abajo una división con logaritmo. Y ya tienes tu delta t logarítmico medio. Listo. Y de esa manera usted va a poder entonces utilizar esta ecuación de diseño para cada uno de los intercambiadores. Usted en los libros, en el libro que esté utilizando, no sé qué libro utilizará, seguramente va a encontrar el desarrollo de cómo se llega a esta ecuación, ¿no? Hay un desarrollo bien bonito de cómo llegar a esta ecuación. Entonces fíjese que, a ver, hasta ahorita que tenemos, bueno, acá dice velocidad, ¿no? Bueno, pero el flujo másico se puede relacionar con la velocidad, ¿no? Ahí puede haber una relación entre flujo másico y velocidad. Ahora, ¿cuál es esa relación? El flujo másico es igual a la velocidad por la densidad del fluido por el área de flujo. El área de flujo del fluido, no el área de transferencia de calor. Son áreas distintas. El área de flujo es esta área que está aquí. Si quieren lo pueden representar por esta línea vertical que le coloca junto con las flechas. Y ese es el área de flujo. Por supuesto que va pues de extremo a extremo, ¿no? Okay. Y ambas corrientes no necesariamente tienen la misma área de flujo. Uno puede tener mayor área que el otro. Entonces, la velocidad está relacionada con este flujo másico. La capacidad calorífica, bueno, eso es una propiedad física del fluido, y estas son las temperaturas, ¿no? La temperatura que se tiene y la temperatura que se desea obtener. Y el delta T logarítmico medio, bueno, eso sale de aquí. Y solamente está faltando esto, ¿no? El producto U por A, el coeficiente global de transferencia por el área. Esta área sí es el área de transferencia de calor. Es el área por donde la energía está fluyendo de un fluido al otro. O sea, no confundir con el área de flujo. Es diferente. Este es el área de transferencia de calor. Ahora, este coeficiente